Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en este día sábado 12 de junio en una nueva clase de nuestro curso llamado Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El día de hoy damos inicio a la segunda clase del módulo 10 del curso, que lleva por nombre Desigualdad Social, y nos acompañará durante la clase la doctora Leticia Morales. Ella es doctora en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, España, magíster en Filosofía y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, abogada, investigadora postdoctoral, Montreal Health Equity Research Consortium, Institute for Health and Social Policy de la Universidad McGill, Canadá, y también es académica de la Universidad Austral de Chile. Profesora, le agradecemos su presencia el día de hoy y tiene su tiempo. Adelante. Muchas gracias, Camila. Buenos días a todas, a todos y a todes. Y la verdad que es una alegría, es un gusto estar compartiendo con ustedes este sábado por la mañana como parte de este curso de especialización que ha sido súper interesante y que tuve el gusto también de escuchar algunas de las sesiones anteriores, especialmente la sesión del día de ayer, que es parte de este módulo que vengo a complementar. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es compartirles una presentación y en segundo lugar excusarme desde el comienzo porque mi internet aquí en el sur donde estoy en el sur de Chile, y el internet con un día como los que son actualmente de casi invierno se vuelve bastante inestable. Entonces, según las pruebas que estábamos haciendo, puede que me quede pegada y si ese es el caso voy a apagar la cámara para permitir la continuación de la exposición. Pero en todo caso vamos viendo cómo funciona. Entonces, ahí estoy compartiendo. Bien, básicamente la estructura de la sesión que vamos a ver hoy es, en primer lugar, describir el concepto en el que quiero partir como para situarnos en la discusión, si bien es solamente un anclaje, pero que puede ser generalizado. En segundo lugar, muy rápidamente ver cuáles son los objetivos que tiene la pretensión de esta presentación. Luego, enfocarnos entonces en la estructura de los derechos sociales, básicamente qué son, cuáles son los titulares, contenido, obligaciones y sujetos obligados, para luego entrar a una cuestión más controvertida, que es su inclusión en la Constitución, porque los derechos sociales generan esta resistencia cuando se trata de incorporarlos en la Constitución y protegerlos judicialmente. Luego, si tenemos tiempo, voy a hacer una breve referencia a los derechos sociales en la Constitución chilena, por tratarse de una discusión actual en la que se está atravesando el país, Chile, como ya sabrán, está en un momento constituyente donde se va a redactar una nueva constitución y uno de los puntos principales es la inclusión o no de los derechos sociales. Finalmente, unas reflexiones para obtener de lo que hayamos conversado, unas reflexiones para una nueva constitución. Entonces, como les decía, dado que este módulo se trata sobre desigualdad y el diagnóstico y las soluciones, voy a partir del diagnóstico generalizado, sugerido, a partir de la movilización social que la mayoría de ustedes ya conoce, y para quienes no conocen, a partir del 18 de octubre del 2019 se marca un hito con las protestas sociales en Chile y que dieron lugar a una serie de, fundamentalmente, como decimos, protestas o lo que se conoce como el estallido social, que tuvo la cuestión fundamental de hacer una reivindicación de la dignidad y un masivo rechazo a la desigualdad social que afecta a millones de personas en el país y que se ha agudizado en los últimos años con el crecimiento económico. Y ahí que el proceso constituyente que se ha ido generando y que está en estos momentos en pleno desarrollo,
debe, y esto es lo que se ha buscado, garantizar una efectiva representación de los distintos sectores, especialmente los menos favorecidos de la sociedad, junto con sus preocupaciones, y con la finalidad de reducir la exclusión social y la desigualdad que padece la sociedad. Por lo tanto, parece o resulta imprescindible, entre otras cosas, tener una red de conceptos jurídicos sobre las exigencias sociales que permitan entender y evaluar de manera adecuada las propuestas de soluciones que deben estar en una nueva Constitución, así como reevaluar aquellas que están ya incorporadas, establecidas como derechos en las constituciones de Latinoamérica en general. Por lo demás, el diagnóstico sobre la desigualdad social en la región fue magistralmente presentado en la sesión de ayer por la invitada Betilde Muñoz, con lo cual me valdré de lo que ya vieron el día de ayer para enfocarme en algunas de las principales soluciones, fundamentalmente aquellas de naturaleza jurídica, al problema de la desigualdad social. Como finalización de esta breve introducción del contexto, decirles que si bien esta es una situación particularmente importante, interesante de analizar respecto de Chile, situaciones similares se han dado en el pasado, o se están dando en otros países de la región. Por eso también estas son consideraciones que son importantes para Latinoamérica. Y aquí, como pueden ver, una de las banderas, no solo literalmente, sino como representación del movimiento social, fue que la dignidad se haga costumbre. Y los derechos sociales están especialmente conectados con la noción de dignidad, como vamos a ir viendo más adelante, y con la noción de igualdad. Entonces, el objetivo va a ser identificar los principales aspectos acerca del fenómeno de los derechos sociales constitucionales y su impacto en la superación de la desigualdad social, y como objetivos específicos vamos a analizar el concepto de derechos sociales, las principales críticas y la relevancia, conjuntamente, la relevancia del establecimiento constitucional de estos derechos y sus garantías como una propuesta de solución de la desigualdad social. Bien, entonces comencemos con el concepto de derechos sociales. ¿Qué son? Esta es una cuestión que ha sido discutida ampliamente. Yo les había enviado en su momento un texto de Luis Prieto sobre los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial, como para que tuvieran una aproximación, una lectura sobre algunas de las discusiones más importantes, y este texto tiene una ventaja y dos desventajas. Nos vamos a quedar con la ventaja, que es que intuitivamente da cuenta de las discusiones más importantes de los derechos sociales, las explica con claridad en la primera parte, y permite conectar la noción de derechos sociales con la noción de igualdad. Las desventajas las vamos a superar en la presentación porque una de ellas tiene que ver con que es un texto del 95, con lo cual ya han pasado más de 20 años, y especialmente estos 20 años son relevantes porque la discusión sobre los derechos sociales se ha profundizado, se ha mejorado en cuanto a la calidad de los argumentos en favor de los derechos sociales. Las críticas también se han ido sofisticando, y lo que tenemos entonces es que ha ido avanzando la discusión para poder dar cuenta hoy de cuál es el estado de esta temática. Sin embargo, las cuestiones de Luis Prieto están intuitivamente o de manera ya germinal presentadas, y de esas nos vamos a valer, si bien les voy a ir señalando que cuestiones ya no se discuten más en la literatura actual o ya no se consideran problemas para los derechos sociales. La otra desventaja que les decía, desventaja no demasiado importante, pero sino que es un texto que analiza la regulación en la Constitución española y por lo tanto la manera en que los derechos sociales han sido receptados en la Constitución española, que no necesariamente es
la manera en que han sido establecidos en las constituciones latinoamericanas. Entonces, eso lo vamos a dejar de lado, y si luego hay alguna pregunta sobre esa forma de regulación, podemos volver sin problema. Y entonces, a partir de esta caracterización que hace Luis Prieto de los derechos sociales, vamos a decir que son exigencias de justicia. Fundamentalmente hay que hablar que estamos parados y paradas desde una teoría de la justicia de corte igualitarista, ¿no? Pero por precisamente esta conexión con la igualdad. Pero entonces son exigencias de justicia que tienen distinto contenido y alcance, y que se estructuran como derechos a prestaciones públicas de naturaleza social y económica entre un sujeto titular y un obligado. Básicamente aquí tenemos los elementos de los derechos, es decir, un contenido, un sujeto titular del derecho y un sujeto obligado a, correlativamente, con una obligación a dar cuenta de ese contenido. Una muy breve aclaración es que me voy a referir a derechos sociales por ser, digamos, más rápida la presentación y más amena, pero por derechos sociales me refiero a derechos sociales y económicos, y voy a dejar fuera de esta caracterización los derechos culturales y ambientales. En el ámbito internacional se habla de manera genérica de los DESCA, ¿no? DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es la última generación de derechos que se incorporaron a los DESC. Ahora, desde el punto de vista conceptual, los derechos culturales y ambientales presentan desafíos propios, que los podemos también conversar luego, pero entonces sería inadecuado tratarlos como un conjunto de derechos, fundamentalmente cuando queremos caracterizarlos conceptualmente y ver cuáles son los problemas particulares que se presentan. Entonces, fundamentalmente, como les decía, me voy a ocupar de los derechos sociales y económicos, y estos son los que tienen, como decíamos, la naturaleza prestacional pública, y que vincula sujeto titular y obligado, y a modo de presentación y de ejemplificación, los derechos que típicamente se me señalan como derechos sociales son el cuidado de la salud, la educación básica de calidad, la vivienda digna y el ingreso mínimo digno. Como les decía, la noción de dignidad está presente en los derechos sociales, y esa es una consideración importante a tener en cuenta, como también la noción de igualdad, que vamos a revisar luego. Entonces, cuando nos referimos al contenido señala Luis Prieto que sería el criterio que nos permite definir los derechos sociales. Decimos que son derechos de contenido prestacional a bienes o servicios que son posibles de valorar, de valorizar económicamente. Esta aproximación del contenido ya recorta parte de la realidad de los derechos sociales. ¿Por qué los recorta? Porque estamos dentro de lo que se identifican como derechos sociales, y respecto de cada uno de los derechos sociales que acabo de mencionar, como el cuidado a la salud, la educación, la vivienda y el ingreso mínimo, estos derechos son concebidos desde como conteniendo un aspecto de lo que se denomina aspecto negativo, es decir, de obligaciones de no hacer o de no interferir, como también las obligaciones de hacer o de dar, que serían las que se caracterizan como obligaciones positivas. El recorte lo hago precisamente porque las críticas que se dirigen particularmente, o se han dirigido en las últimas 2 décadas en contra de los derechos sociales, se han dirigido a este contenido prestacional, que se dice que los caracteriza los derechos sociales y no estaría presentes, ese contenido prestacional no estaría presente en los derechos tradicionales, los derechos liberales, que son fundamentalmente los civiles y políticos.
Esta distinción que acabo de señalar entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos socioeconómicos por el otro, ha sido extensamente discutida en los últimos, como les decía, 20 años, y en la actualidad se considera superada. ¿Qué es lo que se considera superada? Una distinción tajante que algunas personas la han anclado en una evolución histórica que tiene que ver con algunos países y el reconocimiento de los derechos de acuerdo a lo que se llaman distintas generaciones u olas de derechos en algunos países, pero no responde a cómo han sido incorporados en todos los países, y además no explica nada respecto al concepto de los derechos. Entonces, esa distinción la vamos a revisar en cuanto a algunas de las críticas, pero ya les voy mencionando que como tal no refleja el acuerdo de la comunidad, tanto jurídica como activista, y fundamentalmente en el ámbito internacional se ha repetido en extensos documentos que los derechos son interdependientes, ¿no? Entonces los civiles y políticos son tan importantes como los sociales, económicos, culturales y ambientales. Pero para situarnos en, como les decía, las cuestiones más básicas, vamos a decir que entonces los derechos sociales tienen esta característica de un contenido prestacional a bienes o servicios que son económicamente evaluables, pero que también, como dice Luis Prieto, pueden ser adquiridos en el mercado, ¿no? Y esta es una caracterización también adicional. Y las distingue este contenido prestacional de la técnica prestacional, que según Prieto sería común a todos los derechos fundamentales. Esta es una distinción que me parece interesante, pero que hay que luego matizar precisamente cuando se pretende decir que los derechos sociales no son verdaderos derechos. Pero la distinción consiste en decir que si nos fijamos la manera en que se protegen los derechos en general, todos los derechos fundamentales, todos estos requieren de una técnica prestacional. Es decir, la única manera de proteger los derechos civiles, políticos, es mediante intervenciones del Estado que ponga en lugar recursos y bienes y servicios para hacerlos realmente efectivos. La libertad ambulatoria, la libertad de movimiento, solo tiene posibilidad de hacerse efectiva si tenemos un servicio de policía, o como lo queramos llamar, que pueda protegernos ante cualquier agresión de otra persona, ¿no? Y si, lo mismo con la libertad, con el resto de las libertades, o se ve tal vez con más claridad con los derechos políticos, ¿no? El derecho de voto no podría ser ejercido sin todo un aparato estatal que requiere recursos para hacerlo efectivo. Y como les decía, estos derechos tienen la característica que se correlacionan con obligaciones que se caracterizan como de carácter positivo. Positivo en el sentido que, precisamente opuesto a lo que caracteriza a los derechos civiles y políticos como derechos negativos o de abstención, los derechos sociales son derechos que requieren un dar o un hacer. Bueno, como sujetos titulares del derecho social, podemos distinguir entre un plano moral, que serían las personas que exigen el reconocimiento de un interés individual, y esta primera aproximación se basa en una teoría del interés. La teoría del interés es la que permite también dar cuenta de los derechos sociales y además de otro tipo de derechos, pero fundamentalmente que las personas tendrían un interés moralmente relevante que exige que sea satisfecho, porque de lo contrario se ocasionaría un daño. Entonces, esta es una justificación de que los derechos en el plano moral luego sean receptados en el ámbito jurídico a nivel estatal.
No me voy a ocupar ahora en el ámbito internacional, ya lo vieron también ayer con los documentos principales de protección de los derechos sociales en el ámbito interamericano de los derechos humanos. Entonces, el foco va a estar a nivel estatal, y dentro del nivel estatal se refiere a los titulares como las personas que los sistemas jurídicos reconocen como titulares. En general, entonces, se asigna a personas que se encuentran, los derechos sociales se asignan a personas que se encuentran en una determinada situación social. Esto es importante remarcar, que esta cualificación de que se trata de una cierta situación social en la que se encuentran ciertas personas, fundamentalmente nos estamos refiriendo a una situación de carencia, de falta de medios o de recursos o de bienes como para satisfacer las necesidades básicas. Es una primera aproximación, la necesidad de satisfacer las necesidades básicas, y la imposibilidad de hacerlo, entonces representaría una determinada situación social, forma parte de las condiciones de aplicación de una norma, ¿no? Entonces esto permitiría distinguirlo del carácter universal, que se refiere también a los derechos sociales. No obstante, se pueda delimitar un conjunto de personas respecto de las cuales ese derecho es aplicable. En cambio, en cuanto a los sujetos obligados, entonces, de los derechos sociales, de manera típica se señalan los poderes públicos, es decir, el Estado. El Estado es el sujeto obligado de los derechos sociales, representado por, fundamentalmente, sus poderes, el poder legislativo y la administración en su caso. En el sentido, me refiero a la adopción de normas, regulaciones, leyes, etcétera, para la satisfacción de estas exigencias sociales. Luego examinaremos si el Poder Judicial, cómo entra, digamos, qué rol tiene y qué papel desempeña en la protección de los derechos, pero fundamentalmente quien es el órgano que, que tiene competencia para proteger y por lo tanto el sujeto considerado obligado como correlación de los derechos, el sujeto obligado es el Estado, y particularmente, como les decía, el poder legislativo, que es el órgano con competencia para dictar las normas, no solo normas que desarrollen los derechos, sino también la asignación de presupuesto, que es la cuestión medular de los derechos sociales. Entonces, de allí se sigue la obligación de hacer, como decíamos, o de proveer recursos necesarios para garantizar los derechos mediante la legislación y las distintas normas que desarrollan la legislación también. Aquí es importante tener en cuenta la noción de contenido esencial de los derechos, porque, como podemos profundizar luego, una de las críticas que se le dirigen a los derechos sociales es que son insaciables, es decir, que demandan cada vez más recursos y siempre sería necesario asignarle más y más recursos, por lo tanto nunca serían satisfechos y además no sería posible, en términos de posibilidad fáctica, de posibilidad de los hechos, no sería posible satisfacerlos, y de ahí que no son verdaderos derechos. Esta es la crítica, ¿no? Se construye con esos tres pasos. Lo que salta esta crítica, lo que hace que, digamos, no sea una crítica fuerte, es que, como todos los derechos fundamentales, es posible clarificar, es posible establecer un contenido esencial de los derechos, incluso de los derechos sociales, a través de un proceso de especificación. Proceso de especificación a través del cual se va estableciendo cuál es ese contenido esencial. Este ejercicio se ha realizado y se sigue realizando respecto de los derechos liberales, caracterizados como derechos liberales, civiles y políticos,
y no llama a ninguna sorpresa en este sentido. La diferencia es que, como llevan muchos más años de establecimiento en las constituciones, el proceso de especificación también se ha desarrollado durante un plazo mucho mayor. Los derechos sociales como tales no tienen tantos años de reconocimiento en las constituciones y por lo tanto su establecimiento de un contenido esencial recién ha recibido más atención en los últimos años. Solamente señalarles que también terceros particulares, privados, pueden ser asignados como sujetos obligados de los derechos sociales en general, pero que esto también depende de la regulación jurídica, es decir, depende de que el Estado entonces les asigne la obligación de satisfacer ciertos derechos, sobre todo en el plano laboral. Como les decía, he hecho una referencia a los derechos que típicamente se consideran derechos sociales, y dejé de lado todo el ámbito laboral, que también son derechos considerados de la misma caracterización social, pero que tienen y han tenido un desarrollo especial y particular en cuanto a todo el área del derecho laboral, y por lo tanto sería imposible tratarlo todo junto, pero que comparte entonces las características que estamos señalando aquí. También esta noción del efecto horizontal de los derechos, en este último sentido, es propia del derecho internacional de los derechos humanos. Y como les decía, es también una posibilidad entonces de identificar obligados, entendiendo que esto depende de la regulación jurídica de los órganos competentes. Bien. Habiendo hecho la caracterización de los derechos sociales, voy a referirme a los problemas que generan, o los problemas que se han sostenido contra la inclusión de los derechos sociales en la Constitución. Es decir, ¿por qué la inclusión en una Constitución genera resistencia por parte no solo de académicos, sino en general de las personas que ocupan posiciones en las instituciones o en los órganos de poder, pero también en determinados países, porque esto también varía, tiene que ver mucho con la cultura política, pero también se ha generado cierta resistencia en la sociedad. Entonces, ¿por qué se considera que sería poco deseable la inclusión en la Constitución? Esto, como les decía, hay que verlo en los distintos contextos, pero las críticas que se han desarrollado contra los derechos sociales y especialmente contra su inclusión en la Constitución, que es el punto al que quiero referirme, tienen que ver con afirmar que la naturaleza de las exigencias sociales tiene más que ver, o sea, está relacionada con la consecución de objetivos sociales, o lo que también se llaman normas programáticas, ¿no? Se habrán escuchado las normas programáticas, como también en alguna parte del texto de Luis Prieto se refieren a los principios de desarrollo de la economía, en términos de teoría del derecho se habla de directrices políticas, y que esta sería la naturaleza propia en la que se debería incorporar las exigencias o las pretensiones sociales, y no como verdaderos derechos, que es lo que estuvimos refiriéndonos antes, ¿no? Derechos en los que identificamos un contenido, un sujeto obligado y un sujeto titular. Esta primera afirmación suele tener como puntos, digamos, de mayor crítica, es que por un lado que los derechos sociales son muy caros, o son caros, y esto también tiene una cuestión de graduación, pero en general se dice que los derechos sociales son caros como si esto cerrara el debate, ¿no? Como cuestan, entonces no son verdaderos derechos. En segundo lugar, se habla de que son
indeterminados, es decir, que es muy dificultosa la posibilidad de establecer, como les decía, un contenido esencial de los derechos sociales y por lo tanto, al ser indeterminados, sería imposible identificar cuál es el contenido, y si no podemos identificar cuál es el contenido, por lo tanto no podemos identificar cuál es la obligación correlativa. Entonces no tendríamos ninguna certeza sobre qué es lo que debe hacerse para satisfacer el derecho. Y si no tenemos una obligación precisa, entonces no hay ninguna manera en que alguien pueda considerarse como infringiendo un derecho social. La caracterización de indeterminación también ha tenido bastante fuerza para debilitar los derechos sociales. Y finalmente la idea de que, como mencionábamos antes, se imponen obligaciones de hacer por parte del Estado, y esto también ha sido resistido respecto de la inclusión de los derechos sociales en la Constitución, porque incorporarlos en la Constitución entonces significa que el Estado se compromete a realizar ciertas actividades, a realizar ciertos actos que, como decimos, puede que el Estado no esté en condiciones de realizar. Una primera aproximación general, que es más bien de respuesta a todas estas críticas, es reflexionar, pensar si estas no son características que son aplicables, si no son características comunes a todos los derechos fundamentales. Al comienzo recortamos esta manera de conceptualizar los derechos sociales y dijimos que nos íbamos a ocupar de los derechos prestacionales, ¿no? Para poder tener una idea más clara de cuál es el centro del concepto de los derechos sociales. Pero cuando nos referimos a la crítica, por ejemplo, de que los derechos sociales son caros, quienes sostienen esta crítica contra los derechos sociales parecen partir de la presunción que los otros derechos no involucran costos, no involucran gastos para su protección. No solo en el ámbito jurídico, sino en su propia realización, como les decía, en su propia realización del día a día, sin recurrir a la justicia. El típico derecho liberal de protección presupone todo un aparato estatal que reconozca, por ejemplo, los títulos de propiedad, que asigne cierto valor a los títulos de propiedad y que proteja esos títulos de propiedad. Entonces, esta idea que desde las nociones liberales o más bien libertarias han tratado de imponer para sostener que los derechos civiles y con ello los políticos son derechos de abstención que solo se satisfacen o que basta para su satisfacción la mera abstención del Estado, queda, como podemos ver, desfasada de lo que ocurre en la realidad, de las exigencias económicas que estos derechos presentan. Y en este sentido es interesante ver cómo algunas personas han apuntado a que todos los derechos fundamentales requieren recursos por parte del Estado para su protección. Esto ha sido sobre todo puesto de relieve de una manera muy gráfica, señalando que los derechos tienen dientes, ¿no? Que los derechos muerden. ¿Y qué quiere decir esto, que los derechos muerden? Bueno, que todos los derechos requieren recursos, y si no fuera así, entonces no tendrían ninguna fuerza, ¿no? Y si, en efecto, parece que esta es una mejor manera de dar cuenta de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales y ambientales. Ahora, esto no quita que, de nuevo, el núcleo de los derechos sociales tenga como en sí mismo esta exigencia de prestación, este derecho o correlacionado con una obligación prestacional. Pero entonces estamos en una cuestión más bien gradual. Todos los derechos requieren recursos, los derechos sociales
parece requerir más recursos. Y esto puede llevarnos a que en algún momento nos encontremos con demandas que entren en conflicto respecto de recursos escasos. Bueno, si este es el problema, entonces lo que tenemos es un problema que es de otro tipo. Ya no es de caracterización de los derechos sociales como verdaderos derechos, y por lo tanto que no podrían estar en la Constitución por no cumplir con ciertos requisitos, sino que es un problema respecto de cuál es la teoría o la concepción moral y política que está subyacente, que nos permitiría dirimir estos conflictos. Es decir, una tesis, una concepción filosófica, moral y política que establezca cuáles son los criterios que vamos a usar para distribuir los recursos en sociedad, ¿no? Y entonces la discusión es de otro ámbito, el ámbito de la fundamentación de los derechos, y no de la conceptualización de los derechos sociales como verdaderos derechos. Podemos hablar luego más sobre las críticas, solamente decirles bueno, que estas son críticas que, si bien en el texto se presentan un poco por arriba, han sido trabajadas y en la actualidad, decía, no tienen la fuerza suficiente para sostenerse que los derechos sociales no son verdaderos derechos. Bien, vamos a ver qué pasa con el tema de la igualdad. Esta imagen, sobre todo la primera viñeta, es bien gráfica para mostrar la igualdad formal y la desigualdad material, ¿no? Porque las personas, según lo que dice aquí Libertad, que dialoga con Mafalda, somos todos iguales, pero los de abajo aguantando a los de arriba. La idea entonces de los derechos sociales es que vendría a satisfacer las exigencias de una igualdad material, la igualdad formal propia de los sistemas jurídicos de reconocimiento igual de derechos y tal como ha sido reconocida en las primeras declaraciones internacionales de derechos, se ha mostrado insuficiente para dar cuenta de lo que realmente está en juego. Y esta es la igualdad material o sustancial o real o efectiva, las distintas maneras que se le puede denominar, pero que lo que importa entonces respecto de la satisfacción de los derechos sociales es una igualdad material, es decir, una igualdad de recursos, o al menos la satisfacción de aquellos recursos mínimamente necesarios para poder ejercer una vida o el plan de vida que cada persona pueda elegir, mínimamente. Entonces, hay distintas argumentaciones que dan cuenta de esta vinculación entre los derechos sociales y la igualdad material, más allá de, como decía, una igualdad jurídica o formal. Esta igualdad jurídica o formal es la que como mencionábamos en las primeras declaraciones internacionales de derechos, y también en las primeras constituciones liberales, representaba una manifestación de las libertades individuales, hoy se considera insatisfactoria. Satisfactoria porque incluso el ejercicio efectivo de las libertades individuales se ha demostrado que requiere la satisfacción de las garantías materiales, ¿no? De la satisfacción de lo que significan los derechos sociales, especialmente en conexión con el ejercicio, como decíamos, efectivo de todos los derechos, y considerando entonces los derechos sociales como precondiciones de las libertades reales, ya no en el papel, sino las libertades reales de la vida, de la vida de cada una de las personas. Entonces, esta cuestión que se las menciona muy rápidamente ha tenido también un desarrollo muy importante y también ha tenido su reflejo en la jurisprudencia de varios países, ¿no? Y mostrar que hay un vínculo entre el ejercicio, por ejemplo, del derecho de participación política y la satisfacción de las necesidades materiales
que son las que estamos haciendo referencia, como para entonces justificar, fundamentar la necesidad de satisfacción previa de los derechos sociales a luego la importancia y el reconocimiento de los otros derechos. Esta noción de igualdad material, una igualdad sustantiva con cuerpo anclada en situaciones también vinculadas con la desigualdad de hecho, tiene por supuesto una vinculación con el Estado de Derecho democrático y social. El Estado de Derecho democrático y social, ustedes ya lo han estudiado o lo han trabajado con otros módulos, entonces no me voy a detener, pero esto es donde, en este concepto de Estado de democracia social es donde encuentra su particular espacio los derechos sociales vinculados con la igualdad material. ¿Cuántos minutos estaría teniendo todavía? ¿5? Sí, aún estamos en el tiempo. Entonces, en la última parte quería referirme a de qué manera podemos garantizar los derechos sociales dentro del ámbito jurídico, ¿no? En primer lugar, en las políticas públicas, algo que ya hablaron ayer, y es donde más acuerdo hay de garantizar los derechos sociales, ¿no? En la manera en que se desarrollan a través de políticas públicas. En segundo lugar, mediante leyes, en la legislación, por supuesto también aquí, es donde hay acuerdo, hay consenso que la legislación es un medio jurídico válido para proteger los derechos sociales. La cuestión más interesante es el nivel constitucional. El nivel constitucional es donde se ha generado más resistencia, como les decía, pero también es donde parece que tenemos más razones para incorporar los derechos sociales en la región latinoamericana junto con el resto del mundo. Fundamentalmente porque la Constitución es el instrumento, la carta donde se recogen aquellos derechos como expresiones de valores fundamentales. Y si nos importa entonces la dignidad y la igualdad y la libertad, parece que también debemos recoger los derechos sociales. Esta discusión sobre si recogemos los derechos sociales dentro de la Carta Fundamental de la Constitución, entendiendo por la Constitución la norma jerárquica, la norma que está en la cúspide de la pirámide normativa y por lo tanto es la que tiene que ser respetada por todas las otras, todos los otros escalones normativos. Entonces, la primera idea que traemos aquí, entonces la posibilidad de atrincherar, de vedar un conjunto de derechos que quedan, según este diseño institucional, quedan fuera o quedan relativamente separados de la discusión ordinaria, ¿no? Los incorporamos en la Constitución y esto significa protegerlos de una manera especial. Ahora bien, este primer paso no está vinculado con el segundo, que es qué garantía le asignamos a los derechos sociales. La pregunta por la garantía del control judicial de constitucionalidad es una pregunta separada, pero que, nuevamente, ha generado mucha discusión sobre si a los derechos sociales se les puede asignar la misma garantía que se les asigna a los derechos civiles y políticos. Y aquí entran a jugar consideraciones de legitimidad democrática, que son comunes a todos los derechos fundamentales, pero afectan especialmente a los derechos sociales, y críticas relativas a la competencia de la intervención judicial. Es decir, cuál es la competencia referida al conocimiento experto que tienen los jueces y las juezas para decidir materias que afectan los recursos públicos. Fundamentalmente esta es la crítica, ¿no? Y la crítica de la legitimidad democrática tiene que ver con que los tribunales de justicia, si son asignados un control judicial de constitucionalidad robusto, implica que van a tener la última palabra en la decisión del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
y esto va, como pueden intuir, va entra en conflicto con que las decisiones se adopten por regla de mayoría en democracia. Entonces, muy resumidamente tenemos estos dos conjuntos de objeciones o de críticas a la garantía del control judicial. Esta se puede transmitir o se puede traducir en dos preguntas que tienen que ver con el diseño institucional. En primer lugar, si debemos delinear la estructura política de la sociedad de alguna forma que incorpore derechos, incluidos los derechos sociales, en una constitución. A esto parece que podemos decir que sí, o que hay acuerdo, consenso en que sí, que en la Constitución los derechos sociales deben estar contemplados junto con los otros derechos fundamentales. Al menos esta es la posición que he querido defender. Y la segunda pregunta es qué rol, si es que alguno, qué papel debe asignarse a los órganos judiciales de protección de los derechos constitucionales. Y aquí la respuesta tiene que ser matizada. No voy a dar una respuesta tan rotunda porque la respuesta tiene que ver con cuestiones contingentes, ¿no? El control judicial de constitucionalidad es un instrumento que es adecuado para proteger derechos sociales en la medida que los tribunales de justicia compartan la teoría de justicia social que justifica tener esos derechos. Puede que funcione en contra de esa teoría de justicia, que los jueces y las juezas quieran imponer su propia teoría de la justicia, y esto signifique una teoría de la justicia distinta que la que recoge las aspiraciones de los derechos sociales y tengamos un conflicto entre los dos órganos, entre lo que deciden los tribunales de justicia y lo que decide el Poder Legislativo. Entonces, esto es, hay que, como decía, atenuar la respuesta y dar cuenta de la contingencia y de la cultura social de cada país. Pero en todo caso, lo que quería señalar es que no es necesario para la existencia de la democracia constitucional contar con un control judicial de constitucionalidad. Voy a saltearme ahora la referencia a los derechos sociales en la Constitución chilena de 1980, que quería solamente señalar como deudas que están pendientes en la Constitución en Chile, y de vuelta las mencionaba como al comienzo, me fijo en la Constitución de Chile porque es la que en este momento está atravesando el proceso constituyente y la redacción de una nueva Constitución. Bueno, además del aspecto positivo de fundamentalmente el derecho a la educación y el derecho a la salud, directamente no está ni siquiera nombrado el derecho a la vivienda y el derecho a un ingreso mínimo digno. Esta es una discusión que ha tenido mucha fuerza en los últimos semanas y meses en Chile, pero en Latinoamérica en general, y que está vinculada con la incorporación, como decía, en la Constitución de la posibilidad de un derecho al ingreso mínimo digno, y la discusión que más ha tenido fuerza, que podemos conversar luego si les interesa, es la de la renta básica universal. La habrán escuchado tal vez en las noticias, porque no solo, como les decía, en Chile, sino en Latinoamérica ha ido cobrando fuerza a propósito de la pandemia. Una pandemia que ha generado toda una situación de desigualdad aún mayor, ha agudizado las desigualdades sociales. Desde la misma CEPAL se ha propuesto la renta básica universal temporaria como una medida capaz de ayudar, de facilitar, de proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, esta propuesta es bien interesante y bien actual. Solo decir que esto es lo que he estado trabajando y lo que creo que se trata de una política pública que viene a desarrollar el derecho a un ingreso mínimo digno o alguna variante de este derecho,
pero como tal no se trata de un derecho fundamental, la renta básica, sino que se trata de una política pública, como decía, que tiene a su vez muchas distintas propuestas que hay que ir analizando porque no todas son satisfactorias desde esta concepción que les mencionaba del un igualitarismo. Bien, entonces me voy a quedar solamente para terminar pensando en una nueva constitución, en que es bien importante pensar la posibilidad de incorporar los derechos sociales en la Constitución chilena, pero también en las otras constituciones, pensar que está justificada su incorporación. Además, la necesidad, como decíamos, de dotarla de un cierto grado de protección para que estos derechos sociales no sean fácilmente vulnerables, y con ello, asignarles una acción procesal rápida y eficaz. De esta manera se respondería a las exigencias de la ciudadanía y de la comunidad internacional, que lo que se pretende entonces, o el objetivo es la inclusión de todas, todos y todes y su protección integral. Y finalmente, que los derechos sociales en una constitución tienen efectos prácticos, en la medida que persigue reducir la desigualdad social. No es lo único, pero sí es una herramienta jurídica muy fuerte, muy potente, que debe ser complementada con otras herramientas jurídicas y también simbólicas, en tanto reconoce las reivindicaciones sociales y de un modelo, como les decía, social de Estado. Bien, hasta aquí. Disculpen si fui muy rápido, quería más o menos darles, hay una discusión muy grande, tratar de compactarla en este espacio, pero bueno, espero que al menos haber sido clara en los puntos que quería al menos llamar un poco más la atención para que podamos conversar ahora, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora, por su excelente presentación. Antes de pasar a la ronda de preguntas, haré mención a algunos anuncios sobre nuestras próximas actividades. Este lunes 14 de junio a las 19:30 horas de Chile continental estaremos en vivo en la cuenta del CEDID en la segunda temporada del ciclo de conversaciones llamado Hablemos de Derechos Humanos. Ese día nos acompañará Bárbara Sepúlveda, abogada y constituyente electa por el distrito número 9. Nos pueden seguir en esta actividad a través de su Instagram, que sale ahí, @BárbaraSepúlveda, o a través de nuestra cuenta @cedid.cl. Ahora, sin más que agregar, dejo con ustedes a Isidora Alavi, colaboradora del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien se encargará de las preguntas. Adelante, Isidora. Muchas gracias de nuevo, profesora. A continuación se abrirá la ronda de preguntas. En primer lugar, Adriana Siqueira. Felicitaciones. La justiciabilidad de los derechos sociales tiene levantado cuestionamientos sobre si es factible. Eso porque los derechos sociales son progresivos y exprimen políticas públicas permanentes. Así, una sentencia que reconoce un derecho social puede nunca ser cumplida completamente, tal como pasa con la sentencia de la Corte Interamericana, que siguen incumplidas por años. ¿Cómo resolver esa cuestión? ¿La justiciabilidad de los derechos sociales transfieren al Poder Judicial la definición de ejecución de políticas públicas? ¿Prefiere responder enseguida o sigo con ronda de preguntas? Sí, si te parece, Isidora, voy respondiendo a la pregunta de Adriana que acabas de formular. Ya. Vemos. Bien, gracias, Adriana. Claro, el carácter progresivo de los derechos sociales está recogido en el ámbito internacional. Esto no significa que los estados en las constituciones tengan ese mismo criterio. Y entonces aquí hay que distinguir, por un lado, la pregunta de Adriana, que se dirige a las políticas públicas, y por el otro lado, la judiciabilidad o la justiciabilidad de los derechos sociales. Entonces, si entendemos justiciabilidad de los derechos sociales como la posibilidad de reclamar ante un órgano de justicia por la satisfacción de un bien o un servicio que me ha sido denegado, los órganos de justicia son capaces, son competentes para
dictar una decisión, para establecer una decisión que ordene a los órganos administrativos, a los órganos competentes a proveer de ese bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, si una persona reclama porque no tiene una vivienda, no tiene un lugar que lo proteja de las inclemencias del tiempo, esta es una decisión que no tiene que ver con una política pública, sino con la asignación o la provisión de un bien que debería ser asignado por el Estado y no le está siendo asignado. Una distinción que hay que hacer en este sentido, y que es lo que apunta la pregunta de Adriana, es sobre las políticas públicas que ponen en su lugar o que ponen en funcionamiento estructuras, ¿no? Por ejemplo, una cosa es el cuidado médico y otra cosa es una política pública que establezca cuántos hospitales va a haber en una ciudad y que ponga los recursos para que estén los hospitales, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un tipo de diseño estructural. Entonces, estas dos cuestiones hay que distinguirlas porque el espacio del me parece que ¿se escucha ahora? ¿Sí? Gracias. Sí, ahora Sí. sí. Ahí empezó la inestabilidad de la conexión. Entonces, como les decía, el desarrollo que ha tenido en los últimos años, la justiciabilidad de los derechos sociales, fundamentalmente con el derecho a la salud, ha significado requerirle al órgano de justicia que se le asigne a una persona que está muy enferma un determinado medicamento que el Estado no provee. Y esto es una decisión que el Tribunal de Justicia, y en distintos países, por ejemplo, pongamos Brasil, que ha tenido un desarrollo grandísimo en esa parte, en ese tema, lo puede hacer. Ahora, esto, claro, trae otros problemas, porque que el Tribunal de Justicia le diga a la administración que tiene que destinar medicamentos para pagar casos, para proteger la salud de casos individuales, significa que afecta toda una política de distribución de recursos que ha sido previamente examinada y analizada y adoptada por el órgano competente para eso, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto, hay una tensión. Y sobre eso también podemos conversar más, pero para no irme de tema a la pregunta sobre la ejecución de políticas públicas, bueno, es más limitado lo que pueden hacer los tribunales. Los tribunales pueden hacer muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero pareciera que respecto de políticas públicas deberían tener en primer lugar una posición más deferente respecto de los órganos administrativos. Ahora, ¿qué pasa si con el correr de los años los órganos que tienen la competencia y atribuida la obligación de adoptar y desarrollar políticas públicas no lo hacen? Entonces, hay un incumplimiento ahí de una obligación. Bueno, aquí las posiciones están divididas, pero asumiendo que los derechos sociales, como los derechos fundamentales en una constitución, significan algo, entonces, si los tomamos en serio, esto significa que imponen obligaciones en los poderes estatales para que les den cumplimiento. Si no lo puede, y esta es otra cuestión que es importante subrayar, si un Estado no tiene los medios, no tiene los recursos para satisfacerlos, esta es una excusa válida, no significa que el derecho entonces desaparezca o no sea un verdadero derecho, el derecho social que estemos considerando, sino que el Estado no lo puede satisfacer en este momento, pero tiene un compromiso de adoptar las medidas necesarias para ir satisfaciéndolo en el tiempo, ¿no? Entonces, no es que desaparece la obligación por parte del Estado. En cuanto al papel de los tribunales de justicia, en algunos países ha habido situaciones donde el Tribunal de Justicia directamente, por la ineptitud y la incompetencia de la administración, ha dicho esto es lo que hay que hacer, este es el plan, por ejemplo, el plan de cumplimiento, esto es lo que necesito, y voy a hacer un seguimiento de las acciones
por parte del órgano administrativo. Esto fundamentalmente podemos ver algunos ejemplos en la Corte Constitucional de Colombia, no actual, sino de 2 décadas atrás, que ha sido una corte muy fuerte en este sentido. Pero, solo para cerrar la pregunta de Adriana, este es un problema presente, digamos, si no se ejecutan las políticas públicas de acuerdo a lo que deben hacer, y el órgano judicial establece la obligación de hacerlo y no se le hace caso, bueno, claro, tendremos una muy linda sentencia, pero que ahí para ponerla en la pared. Pero esto, en definitiva, ocurre con cualquier decisión que no es acatada por los otros órganos del Estado. Muchas gracias, profesora. Igualmente invitamos a quienes se animen a levantar la mano para realizar preguntas directamente a la profesora. Son totalmente bienvenidos. Ahora voy a realizar una pregunta que nos invitan por correo electrónico. Esta pregunta es de Alejandra Betancourt. Respecto a los indicadores de progreso que utiliza el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador para analizar el grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales. ¿Se me cortó a mí o a todo el mundo? ¿Le repito la pregunta? Sí, por favor, Isidora, porque no escuché nada. Ya. Respecto a los indicadores de progreso que utiliza el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador para analizar el grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de los países que han ratificado el protocolo, ¿cree usted conveniente implementar un mecanismo similar en el marco de la nueva Constitución? Y de ser así, ¿quién se Bueno, escuché la primera parte. De ser así, la segunda no la escuché. De ser así, ¿quién se debería encargar por ese monitoreo? Vale, muy brevemente, no creo que el establecimiento de los indicadores o de las mediciones deban estar en la Constitución. Sí se puede examinar, y creo que sería importante incorporarlos en el sistema jurídico, pero no a nivel constitucional. O sea, lo que tiene que estar en la Constitución son los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, junto con los derechos civiles y políticos, junto con el principio de igualdad, junto con la perspectiva de género que deben atravesar estos derechos, y bueno, y todo lo que, digamos, esto es lo que resuelva, ¿no?, el órgano competente, pero si en el tema que estamos hablando, los derechos sociales es lo que debería estar. Lo otro son mecanismos para ver cuál es el grado de cumplimiento, que no tienen que estar en la Constitución, no necesitan estar en la Constitución, pero sí representan que se toman en serio los derechos y se pueden medir entonces qué tanto se está dando satisfacción a la satisfacción de esos derechos, qué tanto se está dando protección a la satisfacción de esos derechos. A mí Isidora se me quedó congelada. Tal vez si alguien quiere hacer una pregunta directamente por audio. Sí, dejamos la palabra por si alguien quiere levantar la mano directamente. Ahí creo que alguien lo hizo. Sí, adelante. Buenos días, profesora, buenos días con todas y todos. Mi pregunta en realidad iba dirigida, por un lado, a si este reconocimiento de derechos sociales
a nivel de rango constitucional debería ir acompañado expresamente de un principio de no regresividad. Y sí, aprovecho con la primera pregunta que hicieron referencia, esta asociación de progresividad con los derechos sociales que viene del sistema interamericano, ¿no ha sido más bien un obstáculo para que los derechos sociales sean concretizados con mayor insistencia? Gracias. Gracias, Jean. Sobre esta última parte, más que un obstáculo, yo creo que ha sido utilizado como una excusa por parte de los estados, como que no se derivan obligaciones inmediatas de ese, sobre todo del artículo de la Convención Interamericana, donde nuclea de manera genérica las exigencias económicos sociales con el criterio de progresividad. Entonces ha sido más bien utilizado como en orden de pensar que los derechos sociales son más bien esto que decía al comienzo, ¿no? Directrices o orientaciones programáticas que pueden ser siempre relegadas. Y esta es una mal comprensión de las exigencias sociales. Entonces, tal vez en ese sentido han funcionado para que los estados puedan desligarse de sus obligaciones en el ámbito de control interamericano, y aquí con el control interamericano también me imagino que lo han trabajado, ya lo conocen, y también van a tener un módulo sobre el derecho internacional e interamericano, si no lo tuvieron, de los derechos humanos. Hay una discusión ahí también, ¿no? Que tanta fuerza tienen los órganos de decisión, fundamentalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los tribunales de justicia estatales. O sea, claro que nos gustaría pensar que sí, y que hay que tiene mucha fuerza en cuanto a fuerza jurídica, ¿no? De que deben los tribunales judiciales adecuar sus decisiones a los criterios que establece la Corte Interamericana. Pero aquí hay nuevamente un conflicto de competencias y que hay que reconocer, ¿no? Y un tema de soberanía que también está presente. Sobre la primera parte de la pregunta, Jean, que también te agradezco, sobre qué definitivamente vaya a estar en el diseño de la Constitución. Bueno, esta es una cuestión que va a ser producto de los acuerdos a los que se llegue. Creo que es una buena idea, podría ser una buena herramienta de discusión para la Convención, si incluir un principio de no regresividad. Esto de todas maneras estaría de alguna manera implícito en la idea de un núcleo mínimo de los derechos sociales. Si se entiende que se garantiza o que se protege un núcleo mínimo de los derechos sociales, entonces no se podría ir por nada que vaya a menoscabar ese núcleo, por debajo de ello. Entonces, pero en el sentido de qué incorporar, y si fuera bueno incorporarlo, bueno, creo que podría ser, no redundaría, al contrario, estaría bien recordar que no se puede, pero claro, hay que anclarlo con algún criterio, o sea, retroceder de qué. Entonces, creo que la noción de núcleo mínimo es valiosa para eso. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Había tenido problemas de internet, pero ya lo solucioné. Constanza Castro pregunta: profesora, a propósito de la renta básica universal con perspectiva de género, ¿qué opina de las propuestas de algunas constituyentes de incluir el reconocimiento a las labores domésticas y de cuidado en una nueva Carta Fundamental chilena? ¿De estar de acuerdo con esa propuesta, cómo cree que debiese incluirse en dicho reconocimiento? Sí, gracias, Constanza. Yo conozco a algunas de las constitucionales que han defendido esta idea y quienes también la han defendido sin llegar finalmente a la Constitución, y creo que hay buenas razones para tomarlo en serio y para considerarlo. ¿Cuál es en definitiva la forma nuevamente? ¿Cuál va a ser la forma que adopten estas
estas exigencias o pretensiones de la justicia, va a ser parte de los acuerdos a los que se llegue, pero creo que es bien importante, y en esto hay al menos una parte de la convención que tiene un acuerdo sobre la incorporación del reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado. La forma, como mencionaba, creo muy rápidamente, pero la forma de los derechos fundamentales es en la forma jurídica de principios. ¿Sí? Y esto permite, por un lado, los acuerdos, y por el otro lado, que se vaya cada vez adaptando estas disposiciones en forma de principios constitucionales, adaptando a la evolución del paso del tiempo, ¿no? Entonces, que la Constitución no se vuelva obsoleta muy rápido, si establece cuestiones muy ancladas a la contingencia. Entonces, la redacción de las disposiciones va a tener que también, seguramente, tener una forma de principios generales y más bien abstractos. Ahora, la propuesta de reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado puede estar establecida de esta manera. Hay un instrumento que trabajamos con un grupo de profesoras de Derecho Público sobre las propuestas propuestas, por supuesto, porque en esto todo es en esa línea, ¿no? De cómo incorporar el principio de igualdad y el reconocimiento de las cuestiones que afectan especialmente a la desigualdad de género en la Constitución, que luego también se los puedo enviar a través de las organizadoras y los organizadores, como si lo quieren ver, igual, es un documento breve y tiene la idea de incorporar ciertas, como decía, principios considerando la perspectiva de género. Entonces, la renta básica universal con perspectiva de género me parece que es una idea muy, muy importante, pero yo no la pondría en la Constitución. Esto es lo que les quería decir. O sea, esto es una política pública que viene a ser un reflejo de un principio que sí tiene que estar en la Constitución. Muchas gracias, profesora. Cecilia Figueroa indica: muchas gracias por la clase. Saludos desde Santiago de Chile. Para enfrentar la pandemia y garantizar el derecho a la salud de las personas, deberíamos contar con libre acceso a las vacunas. Así se ha expuesto en la discusión la exigibilidad o no de la liberación de las patentes farmacéuticas. En esta línea, mi pregunta es: ¿existen algunos mecanismos del derecho internacional de los derechos humanos u organismos u otras regulaciones internacionales que permitirán la liberación de dichas patentes? Gracias por la pregunta. Yo no soy especialista, si bien conozco y manejo la discusión en el ámbito internacional, no soy especialista como para una cuestión tan puntual del ámbito internacional, pero sí, por lo que he trabajado, mi impresión es que aquí tenemos un conflicto cuando hablamos de las patentes, ¿no? Porque por un lado va el desarrollo de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, y en esta línea se está trabajando para dotar de mayor fuerza y garantía al derecho a la salud. Y por el otro lado, se han ido desarrollando los tratados de libre comercio, que son los que generan mayor protección a las patentes en materia de todo lo que tiene que ver con medicamentos. Y estas dos líneas rara vez se cruzan, y parece como que, claro, no dialogan, pero en definitiva están regulando de manera opuesta sobre lo mismo, sobre el derecho a la salud, porque la protección tan robusta que se le ha dado a las patentes de medicamentos va en choque con la protección de la salud, y por ahí venía la pregunta. Entonces, sobre esto, lo que yo observo es estas dos vías paralelas que necesitan ser puestas en conversación, y sobre todo voluntad política para reducir al menos la protección tan robusta que se da a las
patentes comerciales. Muchas gracias. Gustavo Namoncura. Excelente clase, muchas gracias. Desde Santiago de Chile pregunta para la profesora. ¿Podría profundizar en la idea de que la renta universal básica no es un derecho fundamental? ¿Cómo podemos distinguir cuándo estamos ante un derecho fundamental y cuánto no? Agradezco otros ejemplos. Gracias, Gustavo. Sí, como les señalaba, el derecho a un mínimo de vida digna, o un derecho a la vida digna, sería la manera, hay otras formulaciones, pero van por esa línea, de un principio general y abstracto. ¿Por qué digo que la renta básica universal no es un derecho fundamental? Porque este principio del derecho a la vida digna puede ser satisfecho de distintas maneras. O sea, distintas políticas públicas pueden estar orientadas a satisfacer, a proteger el derecho a una vida digna. La renta básica, en estos términos, como la concibo, hay trabajos donde defiendo esta idea, es una política pública que está en competencia con otras políticas públicas. Creo que es una mejor política pública porque no es condicionada. Para quienes no están familiarizados con la idea de renta básica, se trata de un ingreso que asigna el Estado a todas las personas, con independencia de su condición laboral, es decir, con independencia de que trabajen o no, y sin condiciones. Es decir, que es una política pública que se caracteriza por su incondicionalidad y su universalidad. Ahora, podríamos considerar otras, como de manera habitual en Latinoamérica se han adoptado otras políticas públicas que tienen la finalidad o el objetivo de mejorar la dignidad de la vida de las personas, pero son sectorizadas o condicionales. Creo que este ha sido un problema de Latinoamérica, precisamente porque, por muchas cosas, y esto nos llevaría a una discusión también solo sobre eso, pero también hay material que les puedo enviar si a quien le interesa entrar más en la discusión sobre la renta básica. Pero en definitiva, lo que tenemos son distintos candidatos de políticas públicas que deberían valorarse cuál es la que mejor da cuenta, o cuál es la que permite realizar el derecho de su mejor manera. Entonces, volviendo a la cuestión, a la renta básica universal, no creo que esté caracterizada correctamente como principio fundamental. Como principio fundamental. Ahora, el derecho fundamental a la vivienda, a la vida mínima, o a una mínimamente digna, a una vida mínimamente digna, requiere también, conjunto con la renta básica, que se protejan los otros derechos, como decía. Solamente quiero acá clarificar que algunas propuestas de renta básica, sobre todo en Estados Unidos, han ido en la línea de eliminar todas las protecciones sociales y reemplazarla por una renta básica. Estas son propuestas peligrosas. Y que en Chile también algunas partes del espectro político las han adoptado en esta línea. Entonces, esa no es la propuesta que creo que da mejor satisfacción a las exigencias sociales. Al contrario, creo que es en realidad es una mala política pública, si eso es lo que se quiere obtener. Hay que pensar que los derechos sociales tienen su propia exigencia y que es necesario garantizar la salud, la educación, la vivienda, y también tenemos el ingreso mínimo que debe ser garantizado a todas las personas, pero no reemplazar uno por los cuatro, digamos, por todos los derechos reemplazamos con uno. Eso no es una buena estrategia si lo que nos interesa es precisamente mejorar la vida de las personas y tener de lo que partimos, ¿no? Dar cuenta de las reivindicaciones sociales que se han hecho
de manera tan importante se han hecho claras en las calles, pero que ya llevan años de manifestaciones en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias, profesora. Carlos Rivas Navarrete indica: muy buenas tardes, profesora. Muy buena exposición. Quisiera preguntar, ¿de qué manera se han establecido cláusulas constitucionales en otros países acerca de los derechos sociales y del Estado social de derechos que puedan dar luces en el proceso constituyente chileno? Gracias, Carlos. Bueno, acá hay una variedad bastante interesante, pero más o menos Latinoamérica ha seguido un modelo de incorporación de los derechos sociales más o menos en la década de los 90 para adelante. Las constituciones más nuevas han ido todavía avanzado más respecto de las constituciones de los 90, como por ejemplo la reforma de la Constitución argentina, que incorpora algunos derechos sociales y otros a través de los tratados. Entonces, mediante la incorporación de tratados internacionales que protegen derechos sociales en la Constitución, entonces se ha incorporado de manera implícita los derechos sociales. Esa sería una vía, ¿no? Pero para mostrar un modelo mucho más avanzado y más interesante, si les interesa revisar formas en que se puede incorporar los derechos sociales, les recomiendo revisar la Constitución del Distrito Federal de México. Esta es una constitución muy optimista, muy ambiciosa, que incorpora, creo que hasta los derechos de los animales y la protección del veganismo, para decirles qué tan actual es. Pero me parece que da cuenta entonces de también la incorporación, sobre todo de los derechos sociales, que es lo que nos interesa, con un cierto grado de detalle, como de manera habitual tiene la Constitución mexicana, pero sin llegar a detallar de tal manera que haga, como les decía, una Constitución con una vida bastante corta. Este es el desafío en el desarrollo de la parte dogmática de los derechos. Por un lado, que los derechos estén reconocidos, y la idea entonces aquí sería, bueno, que la voluntad de la Convención Constitucional se plasme de la mejor manera y de la manera más clara, pero a la vez los acuerdos solo se van a lograr en una redacción de principios. Si entramos a redactarlos con más detalle, los desacuerdos se van a mostrar patentes, y por el otro lado, una constitución de detalle seguramente vaya a necesitar reformas mucho más prontas, porque las mismas cláusulas no van a permitir su adaptación al paso del tiempo. Entonces, aquí hay que buscar el equilibrio, porque ¿cuál sería el problema de solamente redactar las cláusulas de derechos en términos de principios? Bueno, que son tan abstractos y genéricos que luego algún órgano tiene que precisar su contenido y alcance. Y esta es la vinculación que había querido mostrar con dejar la protección y la garantía de los derechos en manos del Poder Judicial. Va a ser el órgano que va a determinar el contenido del contexto. Y esto, claro, tiene el choque con que el contenido que dote el Poder Judicial puede que no sea el mismo que ha manifestado, que pretendía la voluntad legislativa soberana de la Convención. Entonces, y el Poder Judicial, el órgano judicial, sea la Corte, un tribunal constitucional, sea cual sea el órgano al que se le asigne la protección, no tiene la legitimidad democrática que tienen los órganos legislativos, la Convención Constitucional o el Poder Legislativo con el Congreso. Perfecto.
Muchas gracias a todas y todos por su participación y sus preguntas, y también muchas gracias, profesora Leticia, por sus respuestas. A continuación dejaré a Camila Herrera para que dé nuestro cierre. Muchas gracias, Isidora. Finalmente, antes de terminar, aprovecho de anunciar la siguiente clase que se llevará a cabo el próximo viernes 18 de junio a las 18 horas de Chile continental. En esa ocasión nos acompañará Liliana Ronconi, en el módulo 11 sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Ahora sí, doctora Leticia, le damos un minuto final para que pueda despedirse o pueda agregar algo que haya quedado pendiente. Muchas gracias, Camila. Bueno, a Liliana le pueden preguntar todo lo que yo no les contesté sobre derecho interamericano, porque ella es una experta en este tema. Mi pretensión fue situar y dar cuenta de la discusión a nivel constitucional. Espero que al menos haya, dentro del apuro en el que hice la presentación, haya logrado al menos marcar cuáles son las tensiones que están en la discusión. Y bueno, y la verdad que agradecerles a todas y a todos y todes por sus preguntas, por su interés y por haberme invitado a esta clase que disfruté muchísimo, y también a quienes tienen la cámara prendida, que es también muy, muy gratificante poder ver caras de quienes están en el curso. Pero al resto que entiendo que también están presentes, y a veces también por la conexión no es posible poner la cámara, ha sido un gran gusto compartir este espacio con ustedes, y bueno, excelente curso, así que felicitaciones a la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Con esto damos cierre al módulo 10 del curso. Muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos la próxima semana.